Hola, ¿qué tal compañeros? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Fórmulas Inteligentes, en el cual vamos a estar resolviendo 3 ejercicios de aplicación correspondientes al tema de leyes de los signos, ya que habíamos visto anteriormente varios ejercicios de leyes de los signos. Si lo recuerdan, pueden verlo otra vez en mi canal para que tengan un poquito de introducción referente a este tema, pero también recordemos que vamos a ver un poco de introducción antes de resolver estos 3 ejercicios. Vamos a ver qué otra forma podemos encontrar para resolver ejercicios de aplicación aplicados a la realidad. Estos son los 3 ejercicios que vamos a resolver. Son 3 ejercicios de aplicación, son bastante extensos, al parecer el texto es bastante extenso, pero vamos a aprender a leerlos, vamos a aprender a obtener los datos de estos ejercicios y vamos a obtener toda la estructura referente a lo que vimos de signos de agrupación, porque estos ejercicios los podemos resolver con mayor sencillez si ocupamos signos de agrupación que si los resolvemos de una forma totalmente independiente. Si lo resolvemos de una forma totalmente independiente, podremos llegar a obtener resultados erróneos o incluso un procedimiento muchísimo más largo y más confuso. Entonces vamos a aprender a obtener todos los datos para agruparlos en signos de agrupación, y como ya sabemos cómo resolver ejercicios con signos de agrupación, no va a haber ningún problema. Pero si aún no tienes claro cómo resolver ejercicios con signos de agrupación, te invito a que veas ese video que tengo en mi canal, o también puedes ver la introducción que vamos a resolver o que vamos a analizar antes de resolver estos 3 ejercicios, para podernos adentrar al tema y no tengamos ninguna duda de cómo fue que se resolvieron o cómo fue que se llegó a este resultado. Empecemos hablando sobre las leyes de los signos. Ya habíamos repasado anteriormente cuál es la ley de los signos. Vamos a volver a repasarlo para que no quede ninguna duda. Recordemos que cuando tenemos leyes de los signos, tenemos la siguiente estructura, en donde recordemos que si nosotros realizamos el producto, porque recordemos que la multiplicación es lo mismo que un producto, si realizamos el producto de un signo positivo con un signo positivo, nos da como resultado un número positivo, es decir, más por más, más. También recordemos que si realizamos el producto de un número negativo con otro número negativo, tenemos que menos por menos también nos da un número positivo. Y por otra parte, tenemos que cuando realizamos el producto de signos diferentes, nos da como resultado números negativos. Es por eso que aquí tenemos que el resultado de multiplicar más por menos nos da menos, y también el resultado de multiplicar menos por más también nos da un número negativo. Así que vamos a resolver un par de ejemplos para que recordemos nuevamente cómo es que se aplican esta ley de signos, porque lo vamos a necesitar para resolver este tipo de ejercicios y ahora sí poder resolverlos sin ningún problema. Empecemos con el primer ejemplo. El primer ejemplo, tenemos un más 7 por un menos 7. Primero, que lo que tenemos que hacer en este tipo de ejercicios es quitar el paréntesis, que es el que aparece ahí, pero para eso tenemos que realizar el producto de más 7 con menos 7. Vamos a enfocarnos primero con el signo. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el signo más y signo menos. Entonces vamos a recordar que tenemos que nosotros multiplicar más por menos. Habíamos dicho que el producto de más por menos nos iba a dar como resultado un número negativo. Entonces vamos a colocar aquí menos, y ahora sí multiplicamos o nos enfocamos en multiplicar 7 por 7. Y 7 por 7 nos da 49. Y listo, así de fácil resolvemos este ejemplo. Vamos con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo tiene más números y tiene obviamente más dígitos, pero es técnicamente lo mismo. ¿Qué es lo primero que nos tenemos que enfocar? En el signo, para ya no preocuparnos por el después. Primero nos enfocamos con el signo, que es lo que podemos observar aquí. Vamos a ver, tenemos aquí un signo menos, aquí otro signo menos y aquí un signo positivo. Vamos a resolverlo de izquierda a derecha. Empecemos primero con estos dos de aquí. Recordemos que cuando nosotros multiplicamos un número negativo con otro número negativo, el resultado de menos por menos nos da como resultado un número positivo. Y ahora sí, este más que nos acaba de quedar, vamos a multiplicarlo por el más que tiene este 2. Y recordemos que cuando nosotros realizábamos el producto de más por más, nos daba como resultado también un número positivo. Por lo tanto, el resultado de todo este producto va a ser un número positivo. No es necesario colocarlo, pero vamos a ponerlo nada más para enfatizar que va a ser positivo. Vamos ahora sí a resolver la multiplicación. Igual la podemos resolver de izquierda a derecha sin ningún problema.
Primero multiplicamos 1 por 2, 2, ¿no? Entonces vamos a colocarlo aquí, 1 por 2, 2. Ya no nos preocupamos por el signo porque ya sabemos que va a ser positivo. Y este 2 que nos sobró lo multiplicaremos por este 2 que aparece aquí. Entonces ese 2 de aquí lo multiplicamos por el 2 que nos sobró. Y 2 por 2, 4. Por lo tanto, el resultado de multiplicar todos estos de este menos 1, menos 2 más 2 es más 4. Y listo, así resolvemos este ejemplo. Bien, ahora ya que vimos unos ejemplos, ya vimos la introducción a la ley de los signos, vamos ahora sí a adentrarnos un poco a los signos de agrupación. Aunque cabe señalar que no vamos a necesitar todos, solamente vamos a hacer uso de los paréntesis, pero aún así vamos a hacer uso de un signo de agrupación. Por lo tanto, es importante ver cuáles son los signos de agrupación que hay y sobre todo cuál es el que vamos a estar utilizando. Esta es la lista que tenemos referente a los signos de agrupación. Noten aquí que no están ordenados nada más de forma estética, sino que es la forma en cómo nosotros los tenemos que ir resolviendo. Es ese orden. Por ejemplo, si nosotros tenemos una operación con paréntesis, primero tenemos que resolver todas las operaciones que se encuentren dentro de los paréntesis, después nos enfocaremos en resolver todas las operaciones que se encuentren dentro de los corchetes y finalmente nos enfocaremos en resolver todas las operaciones que se encuentren dentro de las llaves. Ese es el orden correcto en el que se tienen que resolver las operaciones con signos de agrupación. Si lo resolvemos al revés o en desorden, podremos llegar a obtener un número erróneo. Así que vamos a resolver un par de ejemplos para igual adentrarnos un poco al tema y ahora sí ya poder resolver los ejercicios que nos están pidiendo. Vamos a resolver primero este ejemplo en donde nuevamente solamente aparece un paréntesis, entonces vamos a atacar ese paréntesis. Recordemos que primero se tiene que resolver todas las operaciones que se encuentren dentro de los paréntesis. Nos fijamos en este paréntesis, podemos notar que hay una diferencia, una resta, o si lo quieren decir de una forma un poco más formal, una suma de números enteros con signos diferentes. Tenemos aquí una diferencia en donde es un 3 menos 2. Entonces es lo primero que tenemos que resolver. Entonces vamos aquí a resolver primero 3 menos 2. Es una resta tradicional, 3 menos 2 nos da como resultado 1 simplemente. Entonces aquí lo que vamos a hacer es reescribir otra vez el problema, pero ahora en lugar de poner dentro del paréntesis 3 menos 2, vamos a colocar este 1 que nos quedó. Y 1 positivo porque el 3 fue más grande y el 3 será positivo. Entonces aquí podemos incluso poner o enfatizar un más 1. Bien, ya que tenemos esto, podemos quitar este paréntesis, pero primero para quitarlo tenemos que multiplicar signos, que es lo que habíamos visto hace ratito. Entonces aquí lo que vamos a hacer es la multiplicación de los signos, cuando tenemos este menos por este más. Y recordemos que la ley de signos nos decía que si nosotros multiplicamos signos diferentes nos va a dar como resultado un número negativo. Lo que tenemos aquí, menos por más, menos. Por lo tanto aquí podemos colocar un signo menos. Y finalmente realizamos el producto de este 1 por el número que está afuera. Cuando no aparece nada, parece que está aquí solito, recordemos, le podemos poner un 1, es como si hubiera ahí un 1 imaginario, y multiplicamos 1 por 1, 1, y listo. Este sería nuestro resultado, menos 1. ¿Por qué menos? Porque habíamos visto que menos por más era menos, y 1 porque multiplicamos 1 por 1. Y listo, así resolvemos este ejemplo. Vámonos con un segundo ejemplo. Este ya es un poquito más extenso, pero aún así nada más estamos considerando un paréntesis porque como les mencioné, en ejercicios de aplicación no vamos a ver muchos ejemplos con bastantes signos de agrupación, solamente los paréntesis que son los principales. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Enfocarnos en las operaciones que se encuentren dentro de los paréntesis. Aquí nosotros podemos observar que hay otra diferencia, solamente que ahora tenemos un 2 menos 3. Así que nuevamente volvemos a reescribir esta operación. 3 menos 1. Y aquí dentro del paréntesis, en lugar de escribir 2 menos 3, escribiremos el resultado de esta operación. Esta operación la escribimos acá. 2 menos 3. Aquí cabe señalar que el resultado, recuerden, va a ser negativo porque el número más grande en cantidad es el 3 y el 3 es un número negativo. Y simplemente podemos realizar la diferencia de 3 menos 2. 3 menos 2 nos da 1. Entonces aquí el resultado es menos 1. Este menos 1 es el que va a ir dentro del paréntesis. De esta forma. Ahora sí, vamos a quitar ese paréntesis. ¿Cómo lo hacemos? Realizando este producto que tenemos acá.
este de aquí. Pero primero recordemos que tenemos que realizar la multiplicación de los signos. Entonces volvemos a reescribir el problema primero y aquí antes de escribir el signo multiplicamos, recordemos este menos por este otro menos. Entonces aquí nos quedaría menos por menos y recuerden que la ley de signos nos dice que la multiplicación de signos iguales, el número va a ser positivo. Entonces aquí tenemos menos por menos, más. Entonces aquí vamos a colocar un signo positivo. Y finalmente tenemos que realizar la multiplicación de 1 por 1. Aquí sí no es un 1 imaginario, aquí sí va a ser 1 por 1 y 1 por 1, 1. Y ya simplemente tenemos que realizar esta suma. Esta suma de 3 más 1 nos va a dar como resultado 4 positivo. Ya sea que lo dejen así o le pongan el signo de más, que está de más, pero entonces lo pueden poner nada más para enfatizar que el número o el resultado va a ser positivo. Listo, así de fácil resolvemos este segundo ejemplo. Bien, ya que vimos un poco de introducción, ya vimos cuáles son las leyes de los signos, también ya vimos cuáles son los signos de agrupación que vamos a estar utilizando y sobre todo el paréntesis, y ya vimos cómo resolver este tipo de ejemplos. Vamos ahora sí a resolver los 3 ejercicios que habíamos mencionado al inicio del video. Estos 3 ejercicios son técnicamente muy sencillos, solamente hay que saber leerlos para saber acomodarlos y ahora sí ya resolverlo como ya sabemos. Entonces vamos a leer todo el ejercicio, vamos a ver qué nos dice y vamos a ordenar todos los datos. Primero vamos a leerlo, lo voy a leer y posteriormente lo leeré de una forma un poco más detenida para que podamos pues apuntar nuestros datos y acomodarlos como los vimos en los últimos 2 ejemplos. Tenemos aquí el primer ejemplo, nos dice lo siguiente. En una tienda de cómputo hay un televisor con un precio de 6,000 pesos y una cámara de 1,400 pesos. Si Sergio compró ambos dispositivos pagando 8,000 pesos, ¿cuánto debe recibir de cambio? Entonces aquí la pregunta es ¿cuánto debe de recibir de cambio si pagó más de lo que se gastó? Entonces técnicamente, ¿qué es lo que tenemos que obtener aquí? Primero vamos a obtener varios datos. Aquí vamos a colocar los datos, vamos a hacerlo muy detenidamente para que no exista ningún tipo de duda. Entonces, aquí ponemos los datos. Leemos, en una tienda de cómputo hay un televisor con un precio de 6,000 pesos, ese es el primer dato, 6,000 pesos, y una cámara de 1,400 pesos. Si Sergio compró ambos dispositivos y pagó 8,000 pesos, este es otro dato, pero lo voy a poner de otro color porque es un dato distinto. La pregunta es cuánto dinero, cuánto de cambio debe de recibir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vean, 6,000 pesos y 1,400 pesos los puse de un color verde, de un solo color, porque si sumamos tanto el precio del televisor como el precio de la cámara, nos va a dar como resultado el precio que él se gastó por estos dispositivos. Entonces, vamos a obtener primero el precio de que se gastó, ¿no? El total. Entonces, para esto tenemos que sumar el valor de la televisión más el valor de la cámara. Con eso obtenemos lo que se gastó. Y después tenemos otro dato, que es el que está de color amarillo, es con lo que él pagó. Es la cantidad de dinero que él pagó y estos fueron los 8,000 pesos. ¿Vale? Entonces, si yo quiero saber cuánto es de cambio, normalmente con nosotros queremos saber cuánto nos dan de cambio, es nosotros damos una cierta cantidad y esperamos un poquito menos. ¿Qué es lo que se hace? Se le resta el valor de la cantidad que dimos menos el precio que nos costó todo lo que compramos. Entonces así es como le vamos a hacer. Vamos a acomodarlo. Sería el valor que Sergio pagó al momento de estar en la caja. A esto le vamos a restar la cantidad que se gastó. Esta cantidad que se gastó es el resultado de sumar el precio de la televisión más el precio de la cámara. Así es como nosotros lo acomodamos y ya se parece mucho a lo que nosotros habíamos visto anteriormente en ejercicios de signos de agrupación. Entonces vamos a resolverlo. Recordemos, primero tenemos que resolver lo que está dentro de los paréntesis. ¿Qué es lo que está dentro de los paréntesis? Esta cantidad, esta suma. Entonces volvemos a reescribir todo. Y dentro del paréntesis pondremos el resultado de la suma de 6,000 más 1,400. Vamos a hacerlo más sencillo.
vamos a considerar simplemente, lo voy a hacer de este lado, vamos a sumar 60 más 14, ¿no? Vamos a sumar y vamos a ignorarle estos dos ceros que aparecen aquí, se los vamos a poner al final. 60 más 14, esto nos va a dar 4 y 6 más 1 nos da 7, 74. En paréntesis pondremos 74 y le agregamos los dos ceros que habíamos ignorado. Obviamente este resultado va a ser positivo porque el precio nos tiene que dar positivo, no hay precios negativos. Vamos a quitar ese paréntesis, pero para eso tenemos que multiplicar este signo negativo con este signo positivo que aparece acá, ¿no? No lo pusimos, pero es imaginario. Vamos a ver, recordemos que cuando nosotros realizamos el producto de un número negativo con un número positivo, menos por más nos daba menos. Entonces aquí vamos a reescribir otra vez, 8000. Y aquí habíamos dicho que esto va a ser negativo y vamos a multiplicarlo, este 7400 por este segundo imaginario que está aquí. 1 por 7400 nos va a dar 7400. Y nada más tenemos que realizar esta resta. Aquí sí el 7400 va a ser negativo porque le estamos quitando. Entonces aquí sí es válido que nos dé negativo. Entonces ahora vamos a hacer la diferencia de 8000 menos 7400. Para esto simplemente lo que vamos a hacer es acomodar nuevamente nuestros números. Vamos a considerar nada más estos primeros dígitos ignorando estos ceros que aparecen aquí, ¿vale? Entonces técnicamente lo que vamos a hacer es 80 menos 74. Entonces realizamos la diferencia. Aquí podemos notar que 0 menos 4 pues, no se puede, así que el 0 va y le pide una décima al 8. El 8 se da una décima y se convierte en un 7. Y aquí el 0, como tiene una décima, se convierte en un 10. Restamos, ahora sí, 10 menos 4, esto nos da 6. Y aquí tenemos la diferencia ahora de 7 menos 7, esto nos da 0. Entonces simplemente aquí colocamos este 6 que nos quedó y le agregamos los dos ceros que habíamos ignorado al final. Entonces aquí nos da 600. El cambio que le sobró a Sergio es de 600 pesos. Y listo, así de fácil resolvemos este primer ejercicio. Ahora vamos a resolver el segundo ejercicio. El segundo ejercicio es muy similar, que es lo que nos dice. Nos dice que una tienda de cómics pone a la venta una colección de 5 revistas. Como promoción, se puede apartar con una cierta cantidad de dinero y el resto pagarlo en 5 semanas. ¿Con qué cantidad se puede apartar si esta cuesta 500 pesos y los pagos semanales serán de 75 pesos? Vamos a ver. Nuevamente vamos a tener que marcar los datos. Vamos a volverlo a leer. Una tienda de cómics pone a la venta una colección de 5 revistas. Como promoción se puede apartar con una cierta cantidad de dinero. Esta cierta cantidad de dinero es lo que nosotros queremos saber. Y el resto pagarlo a 5 semanas. ¿Con qué cantidad se puede pagar si esta cuesta 500 pesos? O sea, toda la colección cuesta 500 pesos y yo estaré pagando 75 pesos semanales. Y aquí cabe señalar que hay que también marcar las 5 semanas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Quiero saber con cuánto dinero yo lo puedo apartar. Para saber con cuánto dinero yo lo puedo apartar, primero tengo que saber cuánto me va a costar toda la colección. Y toda la colección me está saliendo a 500 pesos. Y a esta colección yo le tengo que quitar la cantidad de dinero que yo voy a pagar durante 5 semanas. La cantidad de dinero que yo voy a pagar durante 5 semanas se obtiene con el resultado de multiplicar. Vamos a multiplicar los 75 pesos que yo voy a dar semanales por las 5 semanas que yo voy a estar pagando. Este resultado, esta operación me va a dar como resultado la cantidad de dinero que yo necesito depositar para poder apartar mi colección de revistas. Entonces técnicamente aquí vamos a realizar la operación. Aquí podemos notar que hay dos paréntesis. Primero hay que enfocarnos en los paréntesis. O sea, primero hay que realizar este producto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, ley de signos. Ambos son positivos porque obviamente estamos hablando de precios, estamos hablando de tiempo y aquí no puede haber datos negativos. Entonces aquí recordemos que tenemos que multiplicar más por más y la multiplicación de mismos signos nos da un número positivo. Y entonces aquí tenemos que más por más es positivo. Volvemos a reescribir esta operación. Aquí lo voy a encerrar en un paréntesis para no confundirnos. Y tenemos ahora sí que realizar el producto de 75 por 5.
Entonces aquí vamos a multiplicar 75 por 5. Multiplicamos, recordemos aquí 5 por 5 es 25. Y aquí multiplicamos 7 por 5, 35. Más 2 que llevamos, 37. Y ahora sí, este 375 lo vamos a colocar aquí dentro del paréntesis. Ahora sí, vamos a quitar ese paréntesis. ¿Cómo lo hacemos? Primero tenemos que realizar el producto de este menos con este más. Volvemos a reescribir aquí. Y multiplicamos, recordemos que cuando nosotros multiplicamos un número negativo con un número positivo, el producto de signos diferentes nos da como resultado un número negativo. Entonces aquí vamos a colocar un menos. Y ahora sí multiplicamos este 375 por este 1 imaginario que puede aparecer ahí y nos da como resultado 375. Y listo, ya lo único que tenemos que hacer es realizar esta diferencia de 500 menos 375. Lo podemos hacer aquí, 500 menos 375. Aquí podemos realizar la diferencia, 0 menos 5 no se puede, así que el 0 va y le pide prestado una décima al 0, no puede cedérsela, entonces vamos a que el 0 le pido una décima al 5, este 5 la cede y se convierte en un 4. Este 0 se convierte en un 10 y ahora sí ya le puedo prestar una decimal de al lado y entonces ya no es un 10, ya se convierte en un 9 y este último 0 sí se convierte en un 10. Ahora sí realizamos la diferencia de 10 menos 5 nos da 5. Realizamos la diferencia de 9 menos 7 nos da 2. Y finalmente realizamos la diferencia de 4 menos 3, lo cual nos va a dar 1. Y listo. Aquí este sería el resultado en donde para poder aplastar mis 5 revistas yo tengo que abonar una cantidad de 125 pesos. Y listo. Así de fácil resolvemos este segundo ejercicio. Y ya para terminar vamos a resolver este tercer ejemplo. Aquí podemos notar que es muy similar, aunque va a haber algo diferente que tal vez nos haga un poco de onda, pero la solución es técnicamente la misma. Vamos a leerlo. Nos dice, ¿a qué cambio de temperatura se somete una persona que pasa de la cámara de pescado congelado, que está a menos 16 grados Celsius, a la de conversión de verduras, que se encuentra a 5 grados Celsius? Vamos a ver qué nos dice, qué datos nos dan. Incluso aquí podemos notar que hay datos negativos, pero aquí sí se pueden tener datos negativos porque la temperatura sí se puede tomar como un número negativo. Entonces, ¿qué nos dice? ¿A qué cambio de temperatura se somete una persona que pasa de la cámara de pescado congelado, que está a menos 16 grados Celsius, a la de conversión de verduras, que se encuentra a 5 grados Celsius? Queremos saber cuál es ese cambio. Cuando nosotros hablamos de cambio, hablamos de una diferencia, es decir, de una resta, de la cantidad más grande menos la cantidad más pequeña. Eso es lo que queremos saber. Entonces vamos a hacer esa diferencia. Aquí podemos notar que la cantidad más grande es 5 grados Celsius, sobre todo por el signo, porque es positivo, y la cantidad más pequeña es menos 16 grados Celsius porque es un número negativo. Recordemos que la cantidad más grande siempre va a ser positiva y la cantidad más pequeña siempre va a ser negativa. Entonces tenemos que hacer la diferencia entre el valor más grande menos el valor más pequeño. Por lo tanto, aquí tendremos que hacer la resta de 5 menos el menos 16. Pero ojo, este menos no es del menos 16, es aparte. Entonces aquí vamos a poner un paréntesis y ponemos menos 16 de esta forma. Ahora sí, vamos a hacer la diferencia entre estos dos valores, pero primero tenemos que sacar el menos 16 del paréntesis. ¿Cómo lo hacemos? Realizamos este producto en donde tenemos primero que multiplicar menos por menos. Y ya sabemos por las leyes de los signos, tenemos que menos por menos, la multiplicación de mismos signos nos da como resultado un número positivo. Entonces aquí vamos a colocar 5, menos por menos vimos que era más, 16. Entonces la diferencia se convirtió en una suma y es válido. Lo único que tenemos que hacer es realizar la suma de 5 más 16. Si todavía se les complica un poco, lo podemos hacer de esta forma. 16 más 5. Realizamos la suma de 6 más 5. Nos da como resultado 11. Llevamos 1. Y 1 más 1 nos da como resultado 2. Y listo. Entonces el cambio al que se están sometiendo estas personas es de 21 grados Celsius. Y listo, así de fácil resolvemos este tercer ejercicio.
Pues bien compañeros, hasta aquí la clase de hoy. No olviden que si te gustó este video puedes darle like, compartirlo con tus amigos y también puedes suscribirte para seguir viendo más videos. Recuerda que ya habíamos visto varios ejercicios correspondientes a leyes de signos de agrupación y también leyes de signos. Entonces puedes repasar esos videos para que no te quede ninguna duda referente a este tema. Pero si por alguna razón te siguen quedando dudas, recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Fórmulas Inteligentes, en donde puedes agendar también una regularización para que te pueda apoyar en cualquier duda que puedas tener. No olvides también seguir viendo nuestros videos, darle me gusta, compartirlo. No olvides suscribirte y nos vemos en la próxima clase.